serie nueva, ¿okay? Que creo que el Señor nos va a hablar mucho a través de esta serie. Y la serie se trata de cómo necesitamos tener límites en nuestras vidas. ¿Okay? El tema de hoy va a ser protegiendo tu vida y la importancia de establecer límites. Me acuerdo la historia donde hubo unos padres, una mamá y un papá, que tenían un muchacho de 25 años y vinieron a su pastor pidiendo que los ayudara a arreglar a su hijo. El pastor les preguntó, ¿dónde está el hijo? ¿Dónde está el joven? Y ellos le respondieron, él no quiso venir, pastor. ¿Por qué no? Preguntó él. Porque él piensa que él no tiene ningún problema. Los padres entonces le contaron al pastor la historia de su hijo, cómo él tenía problemas con la droga, no podía mantenerse en la escuela y no podía trabajar, no podía tener una carrera. Entonces los padres amaban al hijo como todo padre y habían hecho todo lo posible por ayudarlo, pero nada trabajaba. Él seguía en las drogas, él no trabajaba, él no asumía sus responsabilidades y andaba con malas compañías. El pastor los dejó hablar y cuando ellos terminaron de hablar, el pastor los mira y le dijo, yo creo que su hijo está en lo correcto. Él no tiene un problema. Y el papá sorprendido lo miró y le dijo, ¿cómo es posible, pastor? ¿Cómo usted me puede decir eso? El pastor mira al papá y le dice, eso es correcto. Tu hijo no tiene problema, el problema lo tienen ustedes. Tu hijo sigue haciendo lo que él quiere sin problemas, él no paga renta, tú te preocupas, tú haces los planes, tú pones el esfuerzo para mantenerlo. Dijo el pastor, yo creo que la solución está en establecer límites para que las acciones de tu hijo le traigan el problema a él y no a ustedes. En este momento tu hijo es irresponsable pero contento. Y ustedes son responsables pero miserables. Necesitan límites para mantener este problema fuera del territorio de ustedes y dentro del territorio de su hijo donde pertenece el problema. El papá le preguntó, pero pastor, ¿usted no cree que eso es cruel? ¿Usted no cree que dejarlo de ayudar así como lo estamos ayudando va a ser algo bueno para él? El pastor nos mira y le pregunta, bueno, hasta ahora lo han ayudado y ¿qué han logrado? Entonces los límites, mis queridos hermanos, son necesarios en la vida para definir por lo que somos y no somos responsables. Piensa en un terreno, piensa en una propiedad. Los terrenos, las propiedades tienen cercas, tienen letreros para definir dónde empieza tu territorio y dónde termina tu territorio. Por ejemplo, aquí en este local hay una pared que pone límites. Esto que nos rodea, estas paredes, son límites establecidos por Dios. Y estos límites nos dicen por lo que somos y no somos responsables. Si alguien se rompe en el parqueo, yo no soy responsable por eso. Pero si algo se rompe, si pasa algo dentro de mis límites, yo soy responsable por eso. Entonces, de igual manera, es importante que tengamos límites en el mundo espiritual, en nuestras vidas, que definen cuál es tu responsabilidad y cuál no es. Imagínate que tu propiedad no tuviera cerca, no tuviera letrero. Imagínate que en este lugar no hubiera paredes. ¿Cómo lo cuidaríamos? ¿Cómo lo protegeríamos? Es más, sin las paredes es peligroso estar aquí. Porque sin estos límites no hay protección. Se puede meter un ladrón. Se puede meter un terrorista y matarnos. Los límites son necesarios. Es muy necesario tener límites en nuestra vida porque los límites nos protegen. Definen cuál es nuestra responsabilidad y cuál no. Esto es lo que nos pasa cuando no tenemos límites. Cuando no tenemos límites, somos fácilmente controlados. Cuando no tenemos límites en nuestra vida, no tenemos protección. Andamos en confusión.
Proverbios capítulo 14, versículo 10. Voy a leerte de la Nueva Traducción Viviente. Dice que cada corazón conoce su propia amargura. Y nadie más puede compartir totalmente su alegría. ¿Qué tú crees que nos está diciendo el Señor? El Señor nos está diciendo que Él nos creó con un alma, emociones, pensamientos, deseos, intenciones. Él te creó con un mundo interior dentro de ti. Y ese mundo interior tuyo es único a ti. Hay cosas que las personas no van a entender de ti, solo tú. Hay cosas que tú vas a sentir dentro de ti, hay necesidades que tú vas a tener, que no todo el mundo las va a entender, no todo el mundo las va a compartir, que no es necesariamente igual para todo el mundo. Tú eres una persona única. Tenemos un mundo interior y nosotros tenemos que cuidar lo que está dentro de nuestra alma. Porque si el enemigo rompe tu alma, tú no vas a servir para nada. Tú no le puedes dar a otros lo que tú no tienes. Si tú no tienes límites en tu vida y tú aceptas todo lo que viene, tú aceptas toda demanda de toda persona, tú aceptas toda responsabilidad que no te corresponde, tu alma se va a romper. Y eso es lo que quiere el diablo, romper tu alma. Porque si él rompe tu alma, entonces el propósito de Dios en ti no se puede cumplir. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios de cuidar nuestra alma. Entender quién somos. Entender la persona única que Dios te ha creado. Y tener límites. ¿Tener qué? Tener límites que nos permiten definir cuál es nuestro territorio. ¿Conoces tú cuál es tu territorio? Porque sin límites no hay territorio definido. La Biblia nos enseña cuáles son nuestros límites. La Biblia nos enseña cuáles son nuestros parámetros y en los próximos domingos vamos a tratar de estudiar lo más posible este tema. La Biblia nos enseña cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros parámetros y cómo protegerlos. Pero la familia, las relaciones del pasado, el sistema del mundo confunden esos límites. ¿Están conmigo? Confunden y destruyen esos límites. Mira, la historia del samaritano es un ejemplo excelente en la Biblia de los límites. Vamos allí. Vamos allí. Esta historia habla de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, lo dejaron muerto. Y dice que un sacerdote y un levita pasaron e ignoraron al hombre herido. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia. Quiero que subrayes esa palabra, misericordia, porque la misericordia tiene que tener límites. La misericordia que no tiene límites está fuera del orden de Dios. La misericordia que no es definida por límites bíblicos no es misericordia, se vuelve en atadura y en maldición. Él tuvo misericordia, pero yo te voy a mostrar en un minuto cómo la misericordia del samaritano pudo ayunar al hombre porque fue una misericordia definida por el Señor. Tú no puedes dejar que tus emociones definan lo que es misericordia. Tú no puedes dejar que las personas ni tu familia definan lo que es misericordia. La misericordia tiene que ser definida
construida y limitada por el Señor, para que pueda ser de bendición para ti y para otros. Este hombre tuvo misericordia con límites establecidos por el Señor. ¿Están conmigo? Dice que él fue movido a misericordia. ¿Qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y lo llevó a un mesón, a un tipo de hotel en el momento. Y mira lo que pasa. En Lucas capítulo 10, versículo 35. Llegó un día, mira lo que pasa. Llegó un día, al partir, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero, ¿lo están leyendo conmigo? Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano fue movido a la misericordia, ayudó al hombre, sanó sus heridas, lo llevó a un hotel, estuvo con él un tiempo, pero llegó un día, di conmigo, llegó un día. Llegó un día donde él se levantó, se fue de allí para seguir a Jericó porque allí lo esperaba un negocio y le dijo al encargado, cuídalo tú. Te voy a dar 2 denarios, que eso es equivalente a 2 meses de trabajo. O sea, le dejó dinero generoso. Y si él gasta más de lo que yo te estoy dando, tú me lo dices que yo te lo pagaré. Ahora, imagínate por un momento que el hombre se hubiera levantado, el samaritano se hubiera levantado y le hubiera dicho al hombre herido, mira, me tengo que ir ya, porque me están esperando en Jericó, yo tengo un negocio que atender allí y me tengo que ir. Ahora, imagínate si el hombre herido le hubiera dicho al samaritano, ¿cómo es que te vas? ¿Cómo es que tú te vas? Yo todavía estoy enfermo. Yo todavía necesito a alguien aquí que ore por mí, que me atienda, que me acompañe. Tú no puedes ser egoísta. ¿Pero qué clase de pastor eres tú? Que te estás yendo y me estás dejando aquí, que yo estoy enfermo, yo necesito a alguien que ore por mí, que lea mi palabra, que me lea la palabra y que me acompañe. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Cuántas veces has oído tú eso en alguien? ¿Cuántas veces alguien te ha preguntado a ti qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de pastor eres tú? ¿Tú sabes lo que están haciendo? Te están detentando a que tú no tengas límites para invadir tu territorio y robarte lo que Dios ha depositado allí. Imagínate que el hombre le hubiera dicho, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Tú sabes que yo todavía estoy enfermo? ¿Tú sabes que yo todavía necesito a alguien aquí que ore por mí, que me acompañe, que esté conmigo? E imagínate por un momento que el samaritano entonces cede a las demandas del hombre y dice, bueno, me voy a quedar 3 días más contigo. Y después de los 3 días le viene un mensaje al samaritano. Y en el mensaje le dicen al samaritano, esperamos por ti lo más posible, pero tuvimos que vender los camellos a otra persona y no podemos hacer más el negocio contigo. Perdiste el negocio. Y entonces el samaritano dejó de pagar su renta, dejó de traer comida para su familia porque no pudo terminar el negocio que le esperaba en Jericó. Imagínate esa escena por un minuto. Esto es lo que pasa, mis queridos hermanos, cuando no tenemos límites en nuestras vidas. Esto es lo que pasa cuando la misericordia se sale del balance de la palabra. Cuando no tenemos límites, somos fácilmente controlados por todo el mundo. Y entonces lo que pasa es que abandonamos nuestro territorio echándonos cargas que no nos corresponden. Para evitar este tipo de situación que les acabo de describir, porque está ahí bien clarito, yo nunca me había dado cuenta que esta palabra, Jesús nos está hablando de límites, de la importancia de tener límites en nuestras vidas. Para evitar este tipo de situación tenemos que tener límites.
Porque saben que, hermanos, los límites vienen de Dios. Los límites son establecidos por Dios. Dios tiene límites. El concepto de límites viene de Dios. Dios se define como distinto, como santo, como separado. Dios es responsable de sí mismo. Dios tiene un gobierno. Dios tiene un reino. Él tiene un dominio. Él tiene un territorio. Dios se define su personalidad. Dios nos dice en su palabra lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que le agrada, lo que le desagrada. Dios limita quién entra a su reino. En el reino de Dios hay límites. Y Dios no permite que nadie rompa sus límites. Vamos allí. Efesios capítulo 5, versículos 5 al 7. Estamos aprendiendo algo. Están muy calladitos, pero yo sé que este es un tema profundo para el alma, pero necesario. Y estamos aquí para recibir la palabra de Dios que nos sana, que nos hace libre, que nos trae sabiduría de cómo vivir. Efesios capítulo 5, versículos 5 al 7 dice, mira ahí, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿De qué está hablando ahí? Límites. Nos está diciendo cómo su reino tiene límites. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe de ello. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Dios te está diciendo cómo Él tiene límites. Los límites vienen de Dios y están en la Biblia. Y también nos está pidiendo cómo nosotros tenemos que tener límites en nuestra vida. El cielo no es para todo el mundo. Tú no puedes aceptar esa falsa doctrina. Ahora el Papa está enfermo, que se arrepienta antes que se vaya. Gloria a Dios. Porque con todo el Papa y el gorro ese blanco que se pone y la bata blanca que tiene, si no se arrepiente antes de morirse, se va para el infierno por haber negado a Jesús, por haber predicado palabra torcida de apostasía y haber negado la verdad de la Biblia, por haber apoyado el pecado, porque fue tan atrevido que hace poco les dijo a los curas que podían bendecir uniones homosexuales. Hijo del diablo. Para que lo entiendas bien, pues yo hablo como él. Tengo que decirlo. Con todo y gorro, con todo y silla, esa silla donde se sienta, que parece el trono de Moisés, con todos los millones del Vaticano y toda la mano de ignorantes que lo siguen, si no se arrepiente, se va para el infierno de cabeza. Porque el reino de los cielos no es para todo el mundo, y ahí nos está diciendo claramente eso la Biblia. ¿Para quién es el reino de los cielos? ¿A quién Dios le abre la puerta de sus límites? Porque los límites tienen puertas, ¿entiendes? Vamos a hablar de eso más adelante. Yo te digo, este tema va a estar muy interesante. Los límites tienen que tener puertas. Hay gente que tú dejas entrar a tu territorio, pero hay gente a las cuales tú le cierras la puerta y no las dejas entrar. Los límites tienen puertas. No, tampoco te estoy diciendo que tú vas a estar cercado y tú no vas a dejar a nadie entrar a tu vida. No, no se trata de eso. Los límites tienen puertas. Mírala ahí. Este límite tiene una puerta. Tú tienes que tener puertas en tus límites. Personas que dejas entrar, pero personas las cuales no le abren la puerta. Eso hace Dios en su reino. Ahí Dios nos está diciendo que su reino tiene límites y no todo el mundo entra en su reino. ¿Quién entra en su reino, pastora? Eso es fácil, es que ya tú lo debes saber. ¿Quién entra? Pecadores arrepentidos. Subraya arrepentido, ponlo ahí en tu nota y ponle highlight, ponle crayón de labio, ponle luz neón.
Porque esa palabra ya no se menciona en las iglesias apóstatas de hoy en día. Dios es amor y todo el mundo entra. Él ama a todo. Pero mira lo que dice la Biblia. Pero si es que está clarito ahí. ¿Qué te dice ahí? Mi reino tiene límite. En mi reino yo permito a aquellos pecadores arrepentidos. No perfectos. No, arrepentidos. Pero los pecadores no arrepentidos, de mi límite no pasan. En mi reino no entra. Y no nos dejó ahí, mira que me la puso dura. Yo tengo límite. En mi reino entra solamente pecadores arrepentidos. Los que siguen con el relajo de acostándose con el novio y la novia, viviendo en adulterio. Los que siguen en el relajo de acostándose con todo Miami, eso en mi reino no entra. No entra. Yo tengo límite. Y también quiero que ustedes tengan límites. Mira lo que dice. No seáis pues, participen con ellos. ¿Ustedes lo ven o no? Es mi Biblia la única que dice eso. ¿Qué es eso que te está diciendo Dios ahí? Yo quiero que como hijo e hija mía, tú también tengas límites en tu vida. Hay personas que tú no debes dejar entrar en tu territorio porque rompen tu alma, porque rompen tus emociones, porque rompen tu relación con Jesús. Hay personas que usted no le debe abrir la puerta de su vida. Usted tiene que tener límite para que el diablo no me lo robe y se lo lleve al infierno. Dios nos ha dado responsabilidades con límites. Somos responsables por la vida que Él nos ha dado. Por eso la Biblia te dice, no desperdicies tu tiempo, porque los días son cortos. Tú eres responsable por la vida que Dios te ha dado. Tú eres responsable por el alma que Dios puso en ti. Tú eres responsable por tu corazón. Tú eres responsable por tu mente, por tu pensamiento. Tú eres responsable por el mundo interior que Dios creó en ti. Y para eso tú necesitas protección. Y para la protección tú necesitas tener límites, como Dios también tiene límites. ¿Estamos hasta ahora entendiendo esto? Los límites nos permiten vivir en paz y nos protegen del control. Mira, te voy a decir una cosa. Yo amo a la familia. Yo tengo una familia linda. Pero la familia sin límites se vuelve en un control. Los límites nos permiten vivir en paz y nos protegen del control. Si tú eres un hombre o una mujer que no tienes límites en tu vida, tú vas a ser la marioneta de todo el mundo. Y a ti el diablo te va a robar el llamado y la bendición de Dios. Yo como pastora tengo que tener límites. Porque si yo no tengo límites en mi vida, imagínense yo. Me llevan a la muerte. No duermo, no camino, no como, no tengo nada. Los pastores tenemos que tener límites. Porque los pastores no somos responsables por la salvación de nadie. Y te lo voy a mostrar en un minuto. Vamos a la palabra. Gálatas capítulo 6, vamos allá. Siempre lo que digo me gusta respaldarlo con la palabra. Vamos allá. Mira la palabra lo que dice ahí. Yo quiero que ustedes lentamente vamos a digerir esta escritura, porque esta escritura es extremadamente poderosa, pero extremadamente. Creo en mi corazón que en unos segundos el Señor te va a contestar muchas dudas que tú tienes. Y va a levantar de ti cargas que vienes cargando por años. Creo que a través de esta escritura, ahora en unos segundos, maldiciones generacionales se van a romper en el nombre de Jesús y vas a ser libre.
Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos a los otros las cargas. Subraya esa palabra carga. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es una palabra en griego. Cargas. Ahora vamos al 5. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 5. ¿Qué te dijo en el 2? Sobrellevar los unos las cargas. Subraya cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Vete a Gálatas capítulo 6, versículo 5 y mira lo que dice. Cada uno llevará su propia carga. ¿Es que hay una contradicción en la Biblia? No, señor, la Biblia nunca se contradice. Dios no se contradice en nada. La verdad de Dios es clara, es completa y es infinita. El problema está cuando no estudiamos la Biblia. Hay un chorro de fanfarrones hoy en día haciendo doctrina de lo que no conocen y de lo que no dice la Biblia. Por eso tenemos que estudiar la Biblia para entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo es que me dice en el versículo 2? Sobrellevar las cargas los unos a nosotros y así cumplir la ley de Cristo. Pero cuando bajo al versículo 5 me dice, cada uno llevará su propia. ¿Dónde está malentendido? El malentendido está en el español, no en el griego. Porque la palabra carga en el versículo 2 no es la misma palabra del versículo 5. Vamos a entenderlo. La palabra carga del versículo 2 está hablando de crisis y sufrimientos en la vida de una persona. Muchas veces las personas tienen cargas, esa es una palabra, que son muy grandes para ellos poder cargar por sí mismos. En un tiempo de sufrimiento, en un tiempo de enfermedad, en un tiempo de problemas. Hay tiempos que las personas no tienen fuerzas, no tienen manera, no tienen recursos, no tienen habilidad de llevar sus cargas y en esos tiempos necesitan la ayuda de otras personas. Al negarnos nosotros mismos y hacer por otros lo que, aquí está la clave de la revelación que te la voy a dar. Al negarnos nosotros mismos y hacer por otras personas lo que ellos no pueden hacer. Está la revelación. La Biblia nos está mandando a llevar las cargas en personas que por un tiempo pasan un sufrimiento y pasan por algo que ellos no pueden hacer. No tienen los recursos, no tienen la habilidad, no tienen la salud, no tienen la manera de hacerlo. Ejemplo, vamos a la Biblia. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que estaba paralítico, postrado en una cama. Ese hombre no podía caminar, no podía pararse. Y sus amigos oyeron que Jesús estaba en una casa predicando y creían que Jesús podía sanar a aquel hombre de la cama. Pero el hombre no podía. Ahí está la revelación. Pon eso en tus notas. No podía llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba paralítico y no podía caminar. ¿Qué hicieron sus amigos? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Déjamelo ahí por un ratito, Alejandra. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sus amigos sobrellevaron las cargas del amigo y cumplieron así la ley de Cristo. ¿Qué hicieron sus amigos? Lo que él no pudo hacer. Le abrieron un hueco al techo de la casa, lo bajaron, lo pusieron delante de Jesús y Jesús lo sanó inmediatamente de aquella parálisis. Entonces, somos responsables con otras personas cuando los ayudamos en un tiempo de sufrimiento a hacer
lo que ellos no pueden hacer. ¿Entendieron esto? En ese caso, el paralítico no podía caminar, no podía, aunque él quisiera, no podía. Entonces ellos sobrellevaron las cargas de él, haciendo por él lo que él no podía hacer. Rompieron el techo, lo cargaron en una soga y lo pusieron delante de Jesús. Ahora, aquí viene el límite. A la vez que Jesús lo levantó, de ese día en adelante tenía que trabajar para comer. De ese día en adelante, él tenía que buscar su relación con Jesús. Ahí está el límite. Lo bajaron, lo pusieron delante de Jesús. Jesús lo sana. Ese hombre se levanta normal. Y de ese momento en adelante, los amigos se fueron de allí. Y Jesús también. Y entonces, de ese día en adelante, él tenía que trabajar. Él tenía que caminar en el trabajo. Él tenía que mantener una relación con Jesús para que no se le fuera la sanidad. Entonces, mira, aquí la palabra se refiere en capítulo 2, en el versículo 2, la palabra carga en griego, se refiere a lo que otra persona no es capaz, no puede hacer. Cuando una persona está pasando por un tiempo de sufrimiento, alguien se enferma y no puede ir a trabajar, sobrellevamos la carga de esa persona ayudándolos temporariamente con lo que podemos. ¿Están viendo el concepto? Ahora vamos al versículo 5. Aquí también es la palabra carga. El problema está que no es la misma palabra del versículo 2. La palabra carga en griego del versículo 5 es diferente a la del versículo 2. La palabra carga en el versículo 5 está hablando de una responsabilidad personal. La palabra carga en el griego en parte quiere decir mochila. Tú me puedes traer yo de mochila negra. O Alejandra. Mochila. Esa es la palabra. Para que vean el ejemplo. Yo tengo una carga. Yo tengo una mochila. Yo tengo una responsabilidad en mi vida personal que nadie más puede cargar. Una mochila no la pueden cargar dos personas. A ver, trata tú yo y de meter tu mano ahí a ver si puedes. La mochila la carga una sola persona. La carga la persona en el cual Dios la pone. Dios me puso esta mochila y nadie más la puede cargar por mí. Yo soy la única que la puede cargar. En esta mochila está mi familia. Yo tengo hijos que mantener y que criar. Y que criar en los caminos del Señor. Usted no mantiene la familia de nadie. Dios ha puesto en mí una responsabilidad. Él me dice, yo te proveo, pero la única manera que yo proveo es que tú trabajes honestamente. Mochila. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio, mi llamado, mi vida está aquí. Y esta mochila nadie más la puede cargar por mí. La tengo que cargar yo solita. Entonces en el versículo 5 está hablando de carga, que es una responsabilidad personal, como una mochila que cada uno de nosotros tiene que cargar. Tú tienes una mochila, póntela ahí, yo, ponte la mochila. Ah, bueno, ya está grabando. Póntela tú, Alejandra. Ponte tú esta mochila. Alejandra tiene una mochila.
tienes una mochila. Tú sola tienes una mochila. Michael tiene una, Miguel tiene una, Grisi tiene una. Yo tengo una. ¿Alguien puede cargar la mochila con Alejandra? Trata de meter tu mano ahí a ver si puede. No. La única que puede cargar esa mochila es Alejandra. Gracias, Alejandra. La puedes quitar. En otras palabras, mira la sabiduría de Dios. Hay cosas que otras personas no pueden ayudarte a llevar. No pueden ayudarte a llevar. Hay cosas que están en tu mochila que tú no puedes poner en otras personas. Hay responsabilidades personales que tú no puedes asumir por otros. Cuando lo haces, no tienes límites y el diablo acaba contigo. Cuando yo trato de cargar la mochila de ella, ¿qué pasa? No le permito a ella cargarla y tampoco la puedo cargar yo. La mochila se queda como tambaleando en el aire y ahí viene el diablo y la coge. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades personales que nadie más puede cargar por ti. Por eso debemos tener límites y no cargar las responsabilidades personales de nadie. Papá, mamá, esto te debe contestar muchas preguntas en cuanto a la crianza de tus hijos y tus hijas. Te expliqué que el versículo 2 habla de ayudar a alguien que no puede hacer algo. Tus hijos no se pueden mantener por ellos mismos por un tiempo. Mientras que son chiquitos no se pueden mantener, no pueden trabajar, necesitan tu protección, necesitan que tú los mantengas. Pero un manganzón de 22 años puede mantenerse o no. Ustedes se contesten, dejen que la palabra, yo les dije que la palabra es la que tiene que definir tus límites. Porque muchas veces padres y madres terminan siendo esclavos de los hijos cuando no tienen límites y están tratando de cargar la mochila de ellos. No puedes. En el ejemplo que les di al principio de la prédica, el muchacho estaba en droga, no trabajaba, no pagaba renta, tenía compañías malas. Ya un muchacho de 25 años tiene la capacidad de trabajar, de mantenerse. Ya tiene una mochila que Dios le puso. Y ese papá y esa mamá se estaban destruyendo porque querían cargar la responsabilidad personal del hijo. Entonces debemos tener límites y no cargar las responsabilidades personales de nadie. Por ejemplo, te lo voy a poner más práctico. Tú no eres responsable por la relación de alguien con Jesús. Esa es una mochila. Los pastores somos responsables de predicar la palabra, de orar por ustedes, de guiarlos en el camino del Señor. Pero lo que tú haces cuando tú sales de aquí, yo no soy responsable de eso. Tú eres responsable por tu relación con Jesús. Esto para mí trajo gran libertad como ministro. Porque los primeros años, cuando yo estuve a tiempo completo en el ministerio, me estaba drenando. Me estaba desanimando. Hasta el diablo me empezó a convencer de que yo no servía como ministro. Porque yo no entendía que yo soy responsable por sembrar en ti la palabra. Yo soy responsable por aconsejarte, por discipularte, por orar por ti, por administrar esta iglesia y traer el orden de Dios a esta iglesia. Ahora, lo que tú hagas con esta semilla, yo no soy responsable. Ni tú tampoco.
Tú no eres responsable por la relación personal de una persona con Jesús. Tú no eres responsable de salvar a nadie. Tú no puedes hacer lo que Cristo ya hizo en la cruz. Tú eres responsable de sembrar la semilla. Tú eres responsable de orar por ellos. Tú eres responsable de ser una buena influencia para las personas que Dios puso en tu vida. Escucha esto, pero tú no eres responsable por la salvación de nadie, incluso la de tu familia. Mochila, esa es la mochila. Tú no puedes cargar la mochila a nadie. Tú no eres responsable por las decisiones de otra persona. Decisiones, ¿dónde están las decisiones? Dentro del alma. Decisiones es dentro del terreno. Y el terreno, cada persona es responsable de su terreno. ¿Están entendiendo esto, lo que estoy confundiendo? Tú no eres responsable de las decisiones de nadie. Si a tu hijo decide ser un alcohólico, tú no eres responsable de esa decisión. El problema tiene que caer en el territorio de él, no en el tuyo. Tú oras por él. Si él pide ayuda, tú le buscas la ayuda. Pero eres responsable de su decisión. ¿No? ¿Están viendo esto? Tú no eres responsable de las consecuencias de las decisiones de nadie. No eres responsable. Es más, la razón por la cual tu hijo o tu hija no acaba de aprender es porque tú no quieres que ellos pasen por las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Qué hizo el hombre del hijo pródigo? Cuando le pidió la herencia, lo dejó ir. Él sabía que él iba a terminar con cerdo, comiendo comida de cerdo. Pero él permitió, el padre, porque lo amaba, de que él cayera en el collar del cerdo, comiera comida de cerdo, porque allí se arrepintió. Los padres no son responsables de las consecuencias de las malas decisiones de sus hijos. Tú no eres responsable de mantener la familia de nadie. Usted no es responsable de mantener el marido de su hijo, que es un vago. Usted no es responsable de tener el novio de su hija viviendo en su casa cuando ellos están en fornicación. Ay, ay, ay. Tienes que tener límites en tu territorio como los tiene Dios. Usted no debe permitir el pecado en su hogar y debajo de su techo. Porque Satanás te roba la familia cuando hace eso. Usted no es responsable. No es responsable del vago ese que tiene su hija. Usted no es responsable de que su hija decida vivir en fornicación y no honrar a Dios. ¿Estamos entendiendo esto? ¿De qué estamos hablando? Tú no eres responsable de suplir la necesidad de una persona vaga que no trabaja. Yo en la iglesia, te lo voy a decir claramente para que no me acusen de no tener amor. Ay, esa pastora Ana no tiene amor. En la iglesia yo no le doy un vaso de agua a ningún vago. Lo dije ya, para que el día de mañana lo sepa. En la iglesia yo no ayudo a ningún vago, porque yo no soy responsable por la mochila de las otras personas. Ahora, en la iglesia viene una persona que trabaja honestamente, que tiene sus finanzas en orden y que diezma y siembra ofrenda. Pierden un trabajo, se enferman, pasan por una etapa de sufrimiento. Yo voy a ser la primera que de mi propio dinero les voy a dar. Pero en la iglesia no ayudo a vagos, ni tampoco ayudo a personas que no honran el orden de Dios en sus finanzas. Hace poco en la iglesia pasada, yo estaba en el board de la iglesia al principio y viene una mujer pidiendo ayuda a la iglesia financiera. Y en la iglesia pasada, cuando usted pide ayuda, ellos le tiraban un buró de crédito a usted. Yo no sé si voy a hacer eso aquí, pero porque usted entiende en muchas iglesias cómo esto opera.
Y cuando venimos a ver, la mujer se acaba de comprar un Mercedes-Benz y pagaba $600 mensuales de letra de carro, más 300 de seguro. Y viene a la iglesia a pedir dinero porque no podía pagar la renta ese mes. Inmediatamente se le negó la ayuda. Ay, nos acusaron de no tener amor, de no tener misericordia. ¿Por qué? Porque no, la Biblia nos enseña, te lo estoy enseñando esta mañana, que nosotros no somos responsables de llevar la responsabilidad personal de nadie. La Biblia pone un límite ahí. Si no llevan sus finanzas en orden, no somos responsables de lo que les pase. ¿Están entendiendo esto? Suena muy duro. Yo sé que para algunos de ustedes es duro, pero por favor recíbanlo. Porque cuando tú no tienes límites en tu vida, el diablo viene y la destruye. Cuando tu misericordia no tiene límites, no está dentro del balance de la Biblia, no es misericordia. Se convierte en una muleta donde estás creando una codependencia de alguien contigo. Dios no quiere que nadie codependa de ti. Eso no es de Dios, la codependencia no es de Dios. Tú no puedes permitir que nadie cree una codependencia contigo porque te sales del límite de la Biblia. Ayudamos en tiempo de necesidad. Cuando la persona no puede, no tiene la manera, no tiene la fuerza de hacer algo. En la parábola del samaritano, y con esto voy a cerrar, él lo ayudó, el samaritano lo ayudó en lo que podía hacer. El hombre estaba tirado en el camino porque estaba herido, estaba sangrando, no se podía levantar. Gálatas 6, versículo 2, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Él no se podía levantar y el samaritano hizo por él lo que él no podía hacer. Lo montó en su caballo, lo llevó a un hotel, lo sanó y lo dejó allí hasta que él sanara. Pero a la vez que el hombre se podía levantar, ¿qué hizo el samaritano? Me voy porque tengo responsabilidades esperando por mí y yo no puedo dejar que tú rompas mis límites. Y se fue a atender lo que él tenía que atender. Entonces vamos a cerrar con esto. Joyce, si puedes venir ahora. Quizás esta es una palabra que le suene dura a algunos de ustedes, pero por favor abran su corazón a recibirla. Porque los límites son ideas de Dios. Dios tiene límites. El reino de Dios tiene límites. No todo el mundo entra ahí. Solo pecadores arrepentidos. Y hay personas que se están drenando. Hay algunos de ustedes que están cansados, agotados, agobiados. Incluso no pueden dormir en la noche. Drenados. Porque están llevando responsabilidades que no les corresponden. Dios no quiere que tú vivas así. Dios no quiere que vivas cansado, cansada, drenada, drenado, confundido, controlado por todo el mundo. Para tu paz y para tu salud espiritual. Con la ayuda de Dios, espero, oro, que al haber recibido esta palabra, tú empieces poquito a poco a establecer límites en tu vida. Límites en tu vida. Debemos tener un equilibrio, un balance entre ayudar y la responsabilidad personal de cada persona. Dios no te ha llamado a cargar la responsabilidad personal de nadie, incluyendo tus propios hijos. Dios te ha llamado a ayudar por un tiempo
tiempo de sufrimiento a los que no pueden caminar, no pueden hablar, no pueden trabajar porque están enfermos, no pueden, solo a esos. Pero los que sí pueden, pero deciden no hacerlo por una razón u otra, Dios te dice, ahí tienes que tener un límite para que el diablo no te robe la bendición de Dios. Vamos a levantarnos por un momento. Y yo oro que esta palabra, el diablo no la use para abrir ofensa en el corazón de nadie, para abrir malos entendidos en el corazón de nadie. Porque el amor, cuando es amor, tiene límite. Si tú ves a alguien que va por un camino malo y no lo corriges y no lo detienes, tú no estás amando a esa persona. El amor tiene límites. Eso es amor en la Biblia. La misericordia tiene límites. Es definida por Jesús. Ve a la Biblia para que la entiendas. Vamos a decirle al Señor, pedirle, Señor, ayúdame a empezar a establecer límites bíblicos en mi familia, en mis relaciones humanas, en mis amistades, en la iglesia, en el ministerio. La iglesia necesita tener límites. Pidámosles al Espíritu Santo que nos ayude. Al gran Dios, al gran Dios, adoremos, levanta tus manitos al cielo y ora. Con Dios todo es posible. Quizás esto que les estoy enseñando, tú digas, yo no puedo, pastor. Yo no sé cómo hacer eso. Yo vengo muchos años, toda mi vida viviendo de otra manera. Yo no puedo empezar a establecer límites. Pero depende de la gracia de Dios. No es en tus fuerzas, es en la fuerza de Jesús. Con la gracia de su Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levanta tus manitos al cielo. Porque Dios quiere que tengamos una vida con límites definidos por el Señor. Tenemos que establecer límites en nuestras vidas. Porque si no, el diablo entra a tu territorio y lo saquea y lo destruye. Dios no quiere eso para ti. Con la ayuda de su Espíritu Santo, tú puedes empezar a establecer límites bíblicos en tu vida. En los próximos domingos vamos a estudiar más sobre esto. Pero levanta tus manitos al cielo, no tengas miedo, sé libre de miedo.
Sé libre de temor, de confusión. Sé libre de la opinión de la gente, de lo que va a decir la gente, de lo que va a hacer la gente. Ocúpate de obedecer a Dios, que Dios se ocupa de la gente. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdanos a todos. Yo estoy en esto también. A tener límites bíblicos en nuestra vida. A proteger, a cuidar la vida que Dios nos ha dado. El mundo interior que tú has puesto en cada uno de nosotros, a proteger nuestros corazones, a proteger nuestro llamado, a proteger nuestra familia, nuestro matrimonio. Los matrimonios necesitan tener límites. No puedes permitir que cualquier persona se meta en tu matrimonio a venir a romper y a dividir. No, Señor. Nadie usted le debe permitir eso. Los matrimonios necesitan límites bíblicos para que el diablo no rompa tu hogar y rompa la unidad del Espíritu Santo con tu cónyuge. Pídele ahí, dame sabiduría. Danos sabiduría, Espíritu Santo. Danos la gracia de poder aplicar esta verdad en nuestras vidas. Ayúdanos, ayúdanos, haznos libre ahora de todo lo que nos atemoriza, de todo temor, de toda culpabilidad, de toda confusión. Que seamos libres de todo espíritu de control y manipulación, de toda acusación y toda condenación del diablo en el nombre de Jesús. Libres para honrar la palabra de Dios y así llegue la bendición de Dios a nosotros y nuestras familias. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por tu sabiduría que nos ayuda a vivir victoriosamente en este mundo caído y perdido. Nos vamos ahora de este lugar, pero no de tu presencia, amado Dios. Y yo oro que esta palabra el diablo no la robe, que caiga en terreno bueno para que eche muchos frutos para la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Bendice a este pueblo tuyo. Bendice su entrada, su salida. Manténlos en salud, en la paz y la gracia de misericordia de Jesús. Y prospera, Padre, todo lo que nuestras manos toquen para la gloria de Jesús. Y decimos todos amén y amén. Dios me los bendiga. Los veo el próximo domingo en el nombre de Jesús.